bueno es verles, aunque sé que faltan muchos hoy día porque están aprovechando algunos las últimas horas que quedan de las vacaciones de invierno, porque ya no queda nada, ¿cierto? Algunos se excusaron, algunos han avisado que no iban a estar y esperábamos que hoy día tuviéramos a lo mejor un número reducido de hermanos en la iglesia. Y bueno, yo no estuve el domingo pasado, por la misma razón. Por la misma razón. Andaba paseando a mis tesoros, visitando a mis padres en Viña del Mar y fue una linda oportunidad donde pude ver a mis hermanos, ver a mis padres, contento de poder tenerles. Y bueno, mi papá es un hombre bien cariñoso, bien especial, pero es de esas personas, se ha dado cuenta que hay hombres que siempre cuentan las mismas historias como si no las hubiesen contado nunca y las vuelven a contar y uno tiene que escuchar y poner cara de que es primera vez que se la están contando, pero ya la ha escuchado como 10 o 15 veces. Bueno, mi padre es uno de esos hombres y también mi papá tiene la costumbre, no sé si decirlo costumbre o sí, siempre que se acuerda de cuando nosotros éramos niños, siempre recuerda que el único que se quedaba al lado de él cuando él nos mandaba a limpiar el patio era mi hermano menor. Siempre nos saca en cara eso, que mi hermano mayor y yo desaparecíamos y mi hermano menor era el único que se quedaba ahí limpiando el patio o haciendo cosas cuando él nos mandaba. Mi hermano mayor, nosotros le pusimos por sobrenombre, le decíamos el olímpico. ¿Por qué? Porque con una destreza de un gimnasta olímpico siempre encontraba la forma de escabullirse cada vez que mi papá decía vamos a limpiar el patio, vamos a hacer esto. Y desaparecía al segundo, se acordaba que tenía que hacer una cosa y decía, es que mi mamá me mandó a tal cosa, es que tenía que hacer tal cosa, y desaparecía. Yo era el hijo que porfiaba y reclamaba, lo debo admitir, hasta el último buscaba el argumento para tratar de no hacer aquello que mi papá me estaba diciendo y buscaba todos los subterfugios y todas las por qué no hacer lo que él nos pedía, que era levantarnos a veces un día sábado temprano a limpiar, a ordenar. Pero ninguno de esos argumentos servía. Mi papá siempre imponía su voluntad y ya yo de mala gana ahí estaba un rato ayudando, qué sé yo, y cuando encontraba una excusa también, o cuando consideraba que ya había hecho lo que mi papá mandaba y decía, ya hice lo que me pidió, me iba. Y mi papá, es verdad, de repente se quedaba ahí y volvía, y el único que estaba ahí era mi hermano menor. Quizá porque era el más pequeño, no lo sé, pero el que estaba ahí calladito haciendo lo que el papá pedía. Lo que pasa es que, bueno, eso está en nuestra naturaleza. Hay muchas maneras de ser desobediente. Hay muchas maneras de desobedecer. Y hay muchas formas en las cuales nosotros creemos que estamos obedeciendo, pero en realidad no estamos obedeciendo, sino que estamos siendo desobedientes. Hay muchas maneras en las cuales nosotros nos engañamos a nosotros mismos creyendo que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero estamos haciendo en realidad nuestra voluntad. Y no estamos agradando a nuestro Padre, sino que estamos finalmente haciendo lo que nosotros queremos. Y el día de hoy vamos a leer un texto y el título de la predicación del día de hoy es precisamente una pregunta que dice, ¿quién hace la voluntad de Dios? ¿Quién está haciendo la voluntad de Dios? Vamos a leer un pasaje donde hay una parábola que Jesús cuenta que es tan sencilla como directa. Y que espero que Dios nos permita comprender su palabra y poder recibirla en nuestro corazón, no solo entenderla, sino atesorarla en nuestro interior. Ayer conversábamos con los jóvenes que la Biblia nos enseña, ¿cierto, chicos? Nos da el consejo de que debemos amar la palabra de Dios, pero debemos leerla y meditarla, que no es lo mismo leerla que meditarla. Que muchas veces leemos algo, llegamos hasta el final y no nos acordamos de nada de lo que hemos leído, o lo leemos, cumplimos con el trabajo de leer, pero no lo atesoramos en nuestro corazón. Pero la palabra de Dios no solo debe ser leída, sino que debe ser atesorada, debe ser guardada en nuestro corazón. Debemos meditar en ella. Así que abra su Biblia en Mateo capítulo 21, vamos a leer desde el versículo 28 al versículo 32. Mateo capítulo 21, versículo 28 al 32. Dice la palabra del Señor. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera.
Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Oremos un momento. Bendito Padre, tu palabra, Dios, es viva, es eficaz, es poderosa para transformar toda vida y todo corazón, para cambiar nuestra mente, nuestros pensamientos, y tu misericordia mejor que la vida, Señor. Por tu misericordia nos acercamos a ti, porque tu amor, Señor, es lo que nuestro corazón anhela, Dios, el conocerte, el estar contigo, Dios. Reconocemos nuestra necesidad de ti, pero también reconocemos, Dios, nuestras faltas, nuestras limitaciones, y te pedimos que tú en tu gracia nos acerques a tu palabra, que nos hables por medio de tu Espíritu Santo, que tú cumplas tu promesa de estar en medio de los que se congregan en tu nombre y estés en medio nuestro y hables a nuestra vida, a cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra que está con nosotros. Te bendecimos y te alabamos, nuestro Salvador. Amén. Bueno, un poco del contexto de lo que acabamos de leer. El Señor está siendo cuestionado en su autoridad por los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. No sé cuántos vinieron el domingo pasado, pero el domingo pasado Pablo predicó acerca de este cuestionamiento que le hacen a Jesús respecto a su autoridad. Si no escuchó la prédica, como me encargan los de audiovisual, métase a Spotify, métase a Instagram, métase a las páginas, dele like y todas esas cositas. Pero sobre todo, escuche la predicación. Una predicación muy linda, muy buena, muy edificante, la del domingo pasado. Y ahí vimos cómo Jesús es cuestionado en su autoridad por estos principales sacerdotes, por estas autoridades eclesiásticas de ese tiempo, por los ancianos. Los ancianos en ese tiempo no piensan en personas viejitas, sino piensan en quienes eran la autoridad en el tiempo en que Jesús vivió en el primer siglo. Algo así como los senadores, los diputados de esa localidad. Cuestionaban a Jesús con qué autoridad hacía sus milagros, con qué autoridad él purificaba el templo. Pero ahora Jesús es Él el que va a la ofensiva, digámoslo así. Él es el que los pone a sus cuestionadores, los pone en el banquillo de los que tienen que responder, de los que tienen que evaluar una situación y responderle a Él. Parte diciendo, ¿qué os parece? Como diciendo, denme ahora ustedes su opinión respecto a esto. Ustedes que son los hombres que juzgan y confían en la posición que tienen, ¿qué dirían de esta situación? Entonces Jesús cuenta esta historia tan simple como clara y contundente. Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, le dio la misma orden, ¿cierto? Y respondiendo él dijo, sí, Señor. Mire que, ¿cómo decirlo? Qué buen hijo era este, al parecer. Sí, Señor. Dice Señor a su papá. Voy. Pero no fue. El padre da la misma orden a 2 hijos. La disposición inicial de uno fue totalmente refractaria a la orden del papá. Él rechaza la orden y dice, no, no quiero, no voy a ir. Con soberbia, con arrogancia, se niega. Pero después arrepentido, cambia de pensamiento y va y hace lo que su papá le manda. En cambio el otro, el segundo, se muestra primero dócil, se muestra respetuoso. Sin embargo, no hace aquello que el papá le pidió, o le ordenó, mejor dicho. Esta es una parábola cuyo propósito no es alegorizar cada aspecto de ella, sino simplemente responder a la pregunta que Jesús le hace a los sacerdotes y a los ancianos. ¿Quién de los 2 hijos hizo la voluntad del Padre? ¿El que dijo que lo haría y no lo hizo? ¿O el que dijo no lo haré y finalmente arrepentido lo hizo? La simpleza de la parábola no da lugar a otras respuestas más que esta. El primero, aquel que al principio se negó, pero después arrepentido fue y obedeció a su padre. Asimismo, responden estos sacerdotes y estos ancianos. No podían responder otra cosa. El primero, sin duda, ese fue el que hizo la voluntad del Padre. La explicación a esta parábola Jesús la entrega inmediatamente. No necesitamos buscar qué habrá querido decir con esto. ¿Qué dice el versículo 31? Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo
que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Deme un segundo. Dice, no le creísteis. Jesús indica con claridad que los publicanos y las prostitutas son aquel hijo que con rebeldía manifiesta y arrogante le dijeron primero a Dios, no queremos hacer tu voluntad, queremos hacer la nuestra, queremos vivir a nuestra manera. Pero posteriormente se arrepintieron y respondieron al llamado del cielo. Prostitutas y publicanos representan a este primer hijo. Y antes de avanzar, quisiera que nos diéramos un pequeño momento para reflexionar en estos dos grupos de personas que menciona Jesús. ¿Quiénes son los publicanos? ¿Quiénes son las rameras? Bueno, los publicanos, para los que no saben, eran judíos del primer siglo que compraban la franquicia, por así decirlo, para cobrar impuestos a sus propios compatriotas. Roma estaba por sobre todo el territorio de Israel, había dominado y exigía que se le pagara tributo. Pero el tributo no lo cobraba el romano directamente, sino que permitía que algunos judíos trabajaran como funcionarios, por así decirlo, de Roma, y ellos cobraran a sus propios compatriotas y le pagaran a Roma, entonces, según la región, le pagaran el tributo que correspondía. Hasta ahí la cosa no parece tan mala. El problema es que estos hombres no siempre cobraban lo que Roma les decía que tenían que cobrar, sino que agregaban un porcentaje, y muchas veces ese porcentaje era usurero. En palabras sencillas, le robaban a sus propios compatriotas, a sus propios hermanos, a su propia familia. Ellos por dinero, por codicia, habían incluso, por así decirlo, perdido todo tipo de honor con respecto a las demás personas. Todos los demás los veían con odio, con desprecio, porque ellos por dinero eran capaces de quitarle el dinero al pobre, a la viuda, al necesitado, con tal de llenarse ellos sus bolsillos. Amparados por este sistema, por esta forma que tenía Roma de cobrar. Ellos se habían entregado, se habían vendido al sistema para ganar dinero y se excusaban y decían, bueno, pero Roma pide esto, así que yo no estoy haciendo nada malo, estoy cobrando lo que Roma me permite cobrar. Pero cobraban mucho más. Roma no se metía. El Imperio Romano no impedía que el publicano cobrara más de la cuenta. No le importaba. Mientras a Roma le pagaran lo que correspondía, que el publicano hiciera mal uso de su posición, no era problema de ellos. Entonces los publicanos muchas veces eran vistos con desprecio por los demás, con odio, porque eran considerados hombres que habían vendido su alma al dinero, a la usura, y que de esa manera se habían enriquecido. Como les decía, muchas veces incluso quitándole hasta al pobre y a la viuda lo poco y nada que tenían. Eran hombres que le habían dicho a Dios, no queremos hacer tu voluntad. La Biblia dice claramente, no robarás. Los 10 mandamientos dicen, no robarás. Pero ellos le habían dicho a Dios, no viviremos según tu ley, no viviremos según tu palabra, vamos a vivir según nuestro criterio, según nuestra idea. No queremos hacer tu voluntad, sino la nuestra. Y le robaremos, si es necesario, incluso a nuestros propios familiares. Las rameras, este segundo grupo, eran mujeres que habían perdido todo sentido de pudor y decencia y se habían entregado a comercializar su cuerpo, aprovechando la lujuria y la desobediencia de hombres que pagaban para acostarse con ellas. Mujeres que le dijeron a Dios, no viviremos conforme a tu voluntad. La Biblia dice, no cometerás adulterio. Los 10 mandamientos dicen esto. Pero estas mujeres le dijeron a Dios, no, nosotras viviremos nuestra sexualidad a nuestra manera. Lo viviremos según a nosotros nos parece, según nuestra regla. Yo decido sobre mi cuerpo, dijeron ellas. No vas a decidir tú, oh Dios, sobre mi cuerpo. Yo decido sobre mi cuerpo. Yo hago lo que quiero con él. Estos dos grupos de personas eran representantes de pecadores que se habían apartado a tal punto que su honra estaba manchada para siempre y que su pecado los dominaba y los definía. Ellos ya no eran conocidos como Leví, María, Esteban, Andrea, etc. Ellos eran conocidos como Leví el publicano.
María la ramera. Ya su identidad estaba marcada por su pecado, por su forma de vivir, por su rebelión contra Dios. Eran personas cuya vida estaba totalmente manchada. Sin embargo, cuando estos hombres y mujeres, publicanos y rameras, escucharon y vieron a un hombre que caminaba en justicia y traía la palabra de Dios, reaccionaron y dejaron su antigua manera de vivir y de pensar y obedecieron a la voz del cielo y fueron arrepentidos a las aguas del bautismo cuando Juan les decía: arrepentíos, porque el hacha está puesta a la raíz, porque viene el día en que Dios juzgará toda alma y toda vida. Estos que tenían su honra manchada, estos que le habían dicho a Dios: no viviremos según tu voluntad, sino según la nuestra, cuando escucharon la voz de Juan el Bautista, fueron los primeros que corrieron a las aguas del bautismo. Cuando Dios en su gracia envió un mensajero suyo, Juan el Bautista, avisándoles del juicio que vendría y que por ello se arrepintieran de corazón, bautizándose y esperando por la salvación que vendría, estos publicanos y estas rameras cambiaron su rumbo, reaccionaron y obedecieron a la voz del cielo, en los labios de Juan el Bautista. Ellos se sometieron al bautismo y cuando Jesús apareció, creyeron en la voz del cielo. Creyeron en el mismo mensaje que Juan el Bautista había dicho: he ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. Yo los bautizo con agua para arrepentimiento. Yo los llamo al arrepentimiento, pero ese que va ahí los puede limpiar. Ese que va ahí los puede sanar. Ese que va ahí les puede dar una nueva vida, una nueva identidad. ¿Y qué hicieron estos hombres y mujeres? Fueron y siguieron a Jesús. Fueron y caminaron en pos de aquel que había sido señalado. El segundo hijo, en cambio, Jesús nos dice que representa a estos sacerdotes y ancianos. El segundo hijo al principio se mostró dispuesto a hacer la voluntad del Padre, así como sacerdotes y ancianos, quienes al principio, o en apariencia al menos, se mostraban dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Estudiaban la Torá, leían la Biblia y parecían ser los hombres más interesados en la venida del Mesías, en la venida del Salvador. Sin embargo, cuando finalmente el Salvador vino, ellos le rechazaron. Ellos lo desconocieron. Y cuando escucharon a Juan el Bautista, que les advertía y les anunciaba: viene tras mí uno que yo no soy digno de desatar la correa de su zapato, uno que es más grande que todos nosotros. ¿Qué hicieron ellos? Se mantuvieron en su posición de orgullo y de arrogancia y no quisieron creer en el mensaje del cielo. Estos hombres son el segundo hijo, que termina desconociendo la orden y no cumple lo que Dios estaba demandando. ¿Y qué es lo que el cielo demandaba? ¿Qué es lo que el Padre del cielo estaba pidiendo? Arrepentimiento y fe. Eso estaba pidiendo. Esto es lo que Jesús les dice que debían haber hecho al final del versículo 32. Dice: viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Arrepentimiento y fe era lo que estaba pidiendo el cielo y ellos no quisieron hacer la voluntad del cielo. Pero recordemos un momento la predicación de Juan el Bautista, porque es eso lo que Jesús está apuntando. Jesús le está diciendo a los principales sacerdotes y a los ancianos: ustedes que escucharon a Juan el Bautista no le creyeron. Recuerden los versículos anteriores, que era de este cuestionamiento que se le estaba haciendo a Jesús por su autoridad. Jesús le dice: yo les voy a hacer una pregunta primero. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de la tierra, lo que fue predicado el domingo pasado? ¿Venía de Dios o venía de los hombres? ¿Era un mandamiento divino del cielo o era un mandamiento terrenal? ¿Qué es lo que era el mandamiento de Juan el Bautista de arrepentirse y bautizarse? Estos hombres estaban en aprietos, porque si decían del cielo, Jesús inmediatamente le iba a decir: entonces, ¿por qué ustedes no se bautizaron si ustedes se supone que son hombres que buscan la voluntad de Dios? Pero si decían de los hombres, había testimonio de sobra de todo el pueblo que consideraban y sabían que Juan el Bautista no venía de sí mismo, sino que venía enviado por Dios. Entonces ellos, ¿qué dijeron? No sabemos. Hipócritamente, porque sí sabían. Lo que pasa es que ellos no querían someterse a la voluntad del cielo. Pero como le digo, recordemos un poco
¿Qué predicaba Juan el Bautista? Mateo capítulo 3, versículo 5 en adelante. Dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, por Juan el Bautista, ¿cierto? Confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Arrepentimiento y fe, eso predicaba Juan el Bautista. Arrepiéntanse y crean en aquel que vendrá. Arrepiéntanse, dejen su mal camino, dejen su vida lejos de Dios, dejen su vida fuera de Dios, dejen de vivir a su manera, arrepiéntanse y crean en la salvación que Dios va a entregar. Sacerdotes y ancianos se mostraban muy interesados en conocer la voluntad de Dios, al menos en apariencia. Ellos son ese hijo que dice, sí, Señor, Señor, ¿qué quieres? Sí, Señor, haré tu voluntad. Pero una vez que ha sido dada la orden, ellos desobedecen y no cumplen aquello que el Padre quiere, está pidiendo. Ellos mismos confesaron no saber si la predicación de Juan era de Dios o no, si venía de los hombres o de Dios. Ellos desconocieron, quisieron desconocer la voz del cielo. Jesús ahora les reprocha su hipocresía y les reafirma que el bautismo de Juan era una ordenanza divina. Versículo 32, volviendo a Mateo capítulo 21. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Ellos vieron la transformación de hombres pecadores que dejando su maldad se volvían en obediencia a Dios. ¿No era esto suficiente para que ellos también reaccionaran, acaso? Al ver que hombres que estaban totalmente entregados a su pecado, al dinero, a la lujuria, ahora cambiaban, ahora eran transformados y se volvían con todo el corazón a Dios. ¿No era suficiente eso para decir este mensaje viene de Dios? Porque está transformando vidas, vidas perdidas en vidas transformadas por el poder de Dios a vivir en santidad. ¿No era suficiente eso? Mis hermanos, Juan no predicaba en un salón hermoso, con aire acondicionado, palabras bonitas que sacaban al campeón que sus auditores tenían adentro, como hoy en día muchos falsos predicadores hacen. Llenan sus salones cómodos, a la salida usted tiene cafecito, tiene un Starbucks, tiene ahí para poder estar tranquilo y escuchar esa predicación que le invita a sacar ese león, ese campeón que usted tiene adentro. No, Juan el Bautista no predicaba eso. Juan el Bautista predicaba en el desierto. ¿Y qué predicaba? Decía, arrepiéntanse, generación de víboras. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Era un hombre rudo, era una predicación difícil, en un lugar inhóspito, y la gente iba a él, a escucharlo y a someterse a su bautismo. Viendo eso, no debían haber reconocido y haber dicho, esto realmente viene de Dios. Porque solo Dios puede cambiar el corazón del hombre. Solo Dios puede transformar el alma. Pero estos hombres, sacerdotes y ancianos, que supuestamente eran respetuosos de Dios, eran hipócritas, porque en el fondo no querían hacer la voluntad del Padre, sino querían hacer su propia voluntad. Y se negaron a bautizarse. Ellos se mantuvieron en una posición como diciendo, nosotros estamos limpios. Yo no necesito arrepentirme, yo estoy bien, pero era Dios el que estaba diciendo a todos, arrepiéntanse. A todo hombre y a toda mujer, Dios estaba diciendo, arrepiéntanse. Sin embargo, ellos desconocían la voz del cielo y decían, no, yo no necesito eso. Eso es para otros. Eso es para las rameras, para los publicanos tal vez, pero yo no. Y no obedecieron a la voz del cielo.
Pero fijémonos cómo creer y arrepentirse son dos cosas inseparables para la palabra de Dios. El arrepentimiento y la fe siempre van de la mano. ¿Cómo sabemos que los publicanos y las rameras creyeron en la predicación de Juan el Bautista? ¿Cómo podemos evidenciar que ellos realmente le creyeron? Porque se arrepintieron, porque se bautizaron, porque reconocieron que necesitaban ser lavados. Por eso sabemos que ellos creyeron en el mensaje de Juan el Bautista. ¿Cómo sabemos que los sacerdotes y los ancianos no se arrepintieron, sino que se mantuvieron mostrándose como personas que no necesitaban ser lavadas? Porque no creyeron a Juan el Bautista. ¿Se da cuenta cómo la fe y el arrepentimiento van de la mano? ¿Cómo sé que usted cree? Porque se arrepiente. ¿Y cómo sé que se arrepiente? Porque cree. Son cosas que van de la mano. Porque ha creído en el mensaje de Jesús. Y al creer en el mensaje de Jesús, usted se arrepiente de vivir a su manera. Usted se arrepiente de vivir conforme a su propia ley, conforme a su propio deseo. Porque al mirar a Jesús, el único hijo, el tercer hijo de esta parábola que no sale. ¿Por qué el tercer hijo? Porque el primero pecó también, porque desobedeció al principio, aunque después se arrepintió. El segundo pecó dos veces, primero de hipocresía, diciendo sí, Señor, y después no haciéndolo. Pero hubo un tercer hijo, que no está mencionado, pero es el hijo perfecto. El hijo que dijo, he aquí, vengo a hacer la voluntad de mi Padre. La voluntad de mi Padre, dice Jesús, me ha agradado. Ese es el único hijo que con gusto, que con deseo vino a hacer lo que el Padre pidió e hizo todo lo que el Padre le mandó. Ese es Jesús, nuestro Salvador. Y ninguno de nosotros es como Él. Pero Él es la esperanza de nuestro corazón. Porque Él sí puede interceder por nosotros. Él puede presentarse delante del Padre como el único Hijo justo, que agradó en todo al Padre. Como le he contado al principio de la historia, mi papá siempre sonríe cuando piensa en mi hermano menor y dice, siempre estaba conmigo el Alvarito aquí. El único que se quedaba. Porque hay una alegría de un padre cuando un hijo le obedece. ¿Qué pide uno de sus hijos sino que le obedezcan? Hijos queridos. Y ahora uno que es padre entiende a sus padres. ¿Cuánto sufrían con nuestra desobediencia? ¿Cuánto rabia y cuántas canas les hicimos sacar con nuestra desobediencia? Nosotros creíamos que obedecíamos porque lo hacíamos, cumplíamos con un par de cosas y listo. Pero no agradábamos a nuestros padres con nuestra actitud. Pero cuán agradado es un padre, cuán feliz está un padre cuando ve que su hijo hace aquello que le pide. Que con ánimo verdadero, que con gusto, que con deseo va y hace lo que el padre le está pidiendo. Uno se alegra. Uno incluso empieza con la mamá y dice, oye, ¿viste? Lo hizo al tiro. Como que se sorprende. Me hizo caso. Y mira, él lo está haciendo. Y uno va pasando así, hija, ordena tu pieza. Y después pasa así con temor y temblor para mirar así si está. Y la ve ordenando y, está ordenando, qué bueno, está ordenando la pieza. Y se pone feliz, una vez al año, pero se pone feliz. No. Nosotros creemos que agradamos a nuestro Dios, a veces, porque hacemos un par de cosas. Pero hubo uno solo que agradó al Padre en todo. En todo. Ese es nuestro Salvador, Jesucristo. Dios mismo dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro representante. Y por Él nosotros vamos al Padre. Porque Él puede presentarse delante del Padre y el Padre no tiene ninguna queja contra Él. Nada que decir de Él, al contrario. El Padre dice, todo lo que me pidas te lo daré. Le dice al Hijo. ¿Y sabe qué le pide el Hijo al Padre? Su alma y mi alma. Nuestro Señor delante del Padre intercede y dice, Padre, yo los quiero a ellos. Yo quiero que ellos estén donde yo estoy. Qué maravilloso es nuestro Salvador. Qué glorioso es nuestro hermano mayor. Porque Jesús también, en su gran amor con que nos amó, Él se hace llamar nuestro hermano mayor.
nuestro representante ante el Padre. Bueno, mi hermano, deje aplicar un poquitito lo que hemos aprendido para ir terminando y resumiendo toda esta predicación. Como dijimos, esta parábola es muy sencilla y fácil de comprender. No necesitamos encontrarle significado a cada detalle, sino respondernos a nosotros mismos. ¿Cuál de los dos hijos soy yo? ¿Cuál hijo es usted? ¿Soy alguien que en apariencia busca a Dios y su voluntad? ¿O soy uno que reconoce su rebeldía y la dureza de su corazón, pero en arrepentimiento y fe viene a los pies de Cristo buscando perdón y redención? ¿Cuántas veces más tiene que hablarnos el Espíritu Santo para que respondamos a su llamado? Muchas veces nuestros padres nos tienen que decir 3, 4, 5, 6 veces la misma orden, porque nosotros esperamos que, como hijos, que el papá cambie la orden. Todos tenemos un hijo así, ¿o no? Que nos cuestiona la orden para ver si al final de tanto cuestionamiento la cambia y nos da otra orden, la orden que nosotros queremos escuchar. Muchas veces con Dios nosotros somos así. Le volvemos a preguntar, Señor, ¿será tu voluntad? Señor, ¿será tu voluntad? Señor, pero ¿y por acá? Señor, pero ¿y por este lado? Pero el Señor no es manipulable. Dios no es manipulable. Dios siempre va a decirnos la misma palabra. Aunque no queremos escucharla, y el obedecerla nos conviene. Porque eso es lo que Él quiere. Eso es lo que Él pide. Que le obedezcamos. Porque la obediencia es mejor que el sacrificio, dice su palabra. Obedecer a Dios. Mire lo que dice Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, dice: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. El Señor no se complace con nuestras palabras, con nuestros dichos, como no fue complacido el corazón del Padre ante las palabras salomeras del segundo hijo que dijo: sí, Señor, voy, pero finalmente no fue. Tal vez usted ha sido como un publicano, uno que amando al dinero y codiciando lo que el mundo ofrece, ha dicho a Dios con sus actos: no, Dios, no haré tu voluntad, haré las cosas a mi manera. Voy a engañar un poco, mentir un poco por acá, robar otro por acá, estafar por aquí, cobrar de más aquí, a mi manera, no a tu manera, Dios. Porque así funcionan las cosas en este mundo, no es mi culpa. Y se ha excusado y por un tiempo tal vez ha actuado de esa manera. Pero si ha creído en el mensaje de Jesús que viene a salvarnos de la condenación segura para todo este sistema, para todo este mundo, y se ha arrepentido de corazón y ha dejado atrás esas prácticas, entonces el Señor es quien promete redimirnos y limpiarnos de toda maldad. Dice Efesios capítulo 4, versículo 28, el que roba, no robe más, sino más bien que trabaje así con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con los que tienen necesidad. Este cambio en la vida del que robaba demuestra que ha creído en el perdón que Dios ofrece. Y si usted se reconoce como un publicano o que en su vida ha amado al dinero y ha codiciado y ha robado, pero se ha arrepentido y ha clamado al Señor por perdón y por misericordia, entonces en su vida se va a demostrar si realmente ha creído en el Evangelio. Porque será uno que estará marcado con un antes y un después de Cristo. O tal vez su pecado está relacionado con la lujuria y el pecado sexual. Tal vez usted vivió a su manera y como este mundo enseña, usted consideraba que era libre para vivir su sexualidad como usted quería. Mientras no le hiciera daño a otro, usted decía: es mi cuerpo y yo hago con él lo que quiero. Pero Dios no le dio su cuerpo para entregarlo a la lujuria y al pecado sexual. Dios nos dio un cuerpo para que nosotros habite Cristo por la fe, para que seamos templos de Dios. Si usted ha creído en el Evangelio de Cristo, entonces su cuerpo ya no es suyo, sino del Señor, para glorificarle y honrarle a Él. Si usted ha entregado a Cristo su vida, entonces Él le ha lavado con su sangre bendita de toda inmundicia pasada, para que ahora le glorifique en su cuerpo viviendo en santidad.
Si usted ha creído en el mensaje del cielo, entonces es de lo que antes se entregaba a la fornicación, pero ahora huye de ella. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 18? Huye de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, aquellos que han creído en el mensaje del cielo, ya no viven la sexualidad a su manera, sino que han entendido que ya no son suyos, que su cuerpo no les pertenece, sino que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que le pertenece a aquel que es santo. Entonces glorifican a Dios con su cuerpo. En Cristo Jesús ya no importa lo que hayamos sido antes, no importa lo que hayamos hecho antes, si hemos lavado nuestros pecados en la sangre preciosa de Jesús, Él hace nuevas todas las cosas. Eso es lo que nosotros creemos. Pero debemos respondernos a esta pregunta. ¿Hay en nosotros una marca que dice antes y después de Cristo? No me responda, por supuesto. Respóndase usted mismo. ¿Puede ver en su vida esa marca? Así como nuestro calendario está marcado y dice antes y después de Cristo, ¿existe en su vida esa marca? No importa lo que haya sido antes. Pero si está en usted esa marca, entonces viva ahora como lo que ahora es un hijo o una hija de Dios. Una persona que ya no vive para sí mismo, sino que vive conforme a la voluntad del Padre. No sea que alguno de nosotros responda como el segundo hijo y diga, sí, Señor, haré tu voluntad. Pero saliendo de aquí, vuelva a vivir bajo su propio mandato, bajo sus propias reglas. El Señor nos libre de engañarnos. Hay tantas maneras en las cuales nuestro corazón nos puede engañar y nos puede hacer creer que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero estamos haciendo la nuestra. No basta simplemente con venir y cantar y conocer la letra de las canciones y decir, sí Señor, yo te amo, pero salir de aquí, volver a nuestro hogar y hacer nuestra voluntad. Porque esto hicieron sacerdotes y ancianos que creían estar cerca de Dios, pero rechazaron al mismo autor de la vida que estaba frente a ellos. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué quiere Dios de usted? Arrepentimiento y fe. ¿Qué pide Dios? Que creamos en su evangelio y esto se demuestre en vidas que han dejado el pecado y que confían en la salvación que Él ofrece. Y quiera Dios que otras personas de aquella piel puedan venir y al ver hombres y mujeres caminando en justicia, se arrepientan también y vengan a los pies de Jesucristo. Que el Señor nos ayude, que el Señor sea con nosotros. Oremos. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias te doy por tu mensaje. Y enséñanos a ser obedientes, Dios. Perdónanos porque muchas veces, Dios, nuestro corazón cree estar haciendo tu voluntad, pero estamos haciendo la nuestra. Muchas veces nosotros nos justificamos y damos cansados argumentos, Señor. Repetimos una y otra vez argumentos que de nada sirven para no hacer tu voluntad, sino hacer la nuestra. Para seguir viviendo en nuestro pecado, para seguir viviendo en nuestra lujuria o para seguir viviendo en nuestra codicia, Señor. Yo te pido que nos perdones y que cambies nuestro corazón, que quebrantes nuestro corazón, que nos des el corazón de aquellos hombres y mujeres que se reconocieron pecadores y que vinieron a las aguas del bautismo, que no quisieron seguir viviendo una vida perdida, sino que se entregaron a ti en fe, en arrepentimiento y fe. Y creyeron que tú les podías lavar, creyeron que tú les podías sanar, que tú les podías liberar de su inmundicia, de su condenación. Señor, que nosotros seamos como aquellos que con corazón contrito y humillado vinieron delante de ti, porque tu palabra dice que tú no menospreciarás el corazón contrito y humillado. Porque tu palabra es clara en decirnos que aquel que reconoce su falta, Señor, alcanzará misericordia, pero el que la cubre, el que la esconde, no verá la vida, no encontrará la paz, sino que su alma se llenará de dolor y de angustia, Señor. Yo te ruego, Dios, que seamos como los que confiesan su pecado delante de ti y se apartan de él.
porque alcanzaremos misericordia. Gracias por tu amor, gracias por tu palabra. Tu palabra es sencilla, tu palabra no es difícil de entender. Tu palabra es clara, Señor. Y yo te ruego, Dios, que nos ayudes a atesorarla. Señor, somos nosotros los que nos hemos hecho muchas veces tardos para oír. Hemos hecho de nuestros oídos, oídos que se distraen, se dispersan en muchas cosas, para no escuchar tu voz, para no oírte y entonces tener que obedecerte. Señor, perdónanos, limpia nuestros oídos para que estemos atentos a tu voz, para que la reconozcamos y para que con ánimo resuelto, con verdadero deseo de corazón, la pongamos por obra, Señor. Y tú seas glorificado. Y las personas en esta ciudad, al ver el cambio en nuestras vidas, al ver la transformación de nuestra vida, Señor, quieran venir también a las aguas del arrepentimiento, quieran venir también a este lugar a recibir esa paz y ese gozo que solamente tu salvación puede dar, a recibir esa misericordia, ese perdón que solo tu nombre Jesús ofrece al corazón del hombre. Yo te pido, Señor, que tú te glorifiques en este lugar, en esta casa, y que tu evangelio y tu palabra sea prosperada en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vamos a preparar ahora para